Yo quiero invitarlo que abra la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, usted lo ha escuchado 1000 veces, colocó dones, colocó habilidades, colocó talentos, inteligencia, sabiduría, capacidad, fortaleza, visión, sueños. Es lo que está diciendo allí con la formación. Usted y yo tenemos una formación de Dios. Amén. Amén. Y después dice, y sopló en su nariz aliento de vida. O sea, sin el soplo de Dios, usted y yo, con toda esa cantidad de dones, habilidades y talentos, estaríamos muertos. O sea, cuando dice, y sopló sobre nuestra nariz aliento de vida, quiere decir que Dios activó en nosotros esa capacidad y ese potencial que en nosotros hay. Usted puede sentirse hoy incapaz, impotente, pobre, enfermo, acabado, triste, pero usted tiene una capacidad de Dios en su corazón. Dios ha puesto algo especial en usted, que Él quiere activarlo para que usted lo pueda desarrollar. O sea, usted no es un perdedor, ni usted es un fracasado. Dios lo ve como un vencedor. Porque Él sopló aliento de vida, dice, y sopló aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, pudo desarrollar esa capacidad, pudo desarrollar ese potencial. O sea, en el diseño de Dios, Dios nos hizo total y absolutamente dependientes de Él. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Usted y yo dependemos de Él, escuche, dependemos de Él para poder desarrollar el potencial que Dios puso. Pero más adelante la Biblia cuenta que entró el pecado. Y lo que hizo el pecado fue separarnos de Dios. O sea, perder esa posibilidad que Dios nos dio, esa oportunidad que Dios nos dio de ser activados por Él para poder desarrollar nuestra capacidad. El pecado la rompió y hoy estamos apartados de Él. Hoy estamos obrando nuestras fuerzas, obrando nuestra carne, queriendo hacer las cosas como nosotros pensamos o como nosotros creemos. Por eso entramos en dificultades, por eso las cosas no salen, por eso se enredan, por eso nos sentimos afligidos, nos sentimos mal, nos sentimos acabados, nos sentimos perdedores, porque nos apartamos de Dios. Pero más adelante dice la Biblia que Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Sí? Y Jesús vino a ser el puente entre nosotros y Dios, o entre Dios y nosotros. Por eso en la palabra Él dice, yo soy el camino. O sea, Jesús vino para ser el camino por el cual nosotros debemos caminar para volver a ir otra vez al Padre y volver a recibir de Él ese soplo para poder desarrollar nuestra capacidad. Amén. Jesús vino, Jesús murió, Jesús resucitó, se le apareció a los discípulos y los discípulos no creyeron en Él. No creyeron en la obra que Él vino a hacer, como usted y como yo. Muchos hoy no creen y viven una vida de miseria, una vida de soledad, una vida de pobreza, cuando Él ya lo hizo todo. Él ya marcó el camino al Padre y el camino de Jesús. Entonces cuando uno lee Juan, el Evangelio de Juan dice al final, dice, entonces sopló el Espíritu Santo sobre nosotros para que el entendimiento se abra y para que usted y yo podamos entender la obra de Jesús y podamos ir a Jesús para ir al Padre. Amén. O sea, eso es más o menos lo que a grandes rasgos Dios hizo. O sea, Dios es el Padre, Jesús es el camino y el Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría, el entendimiento, la revelación de qué fue lo que Jesús hizo para que usted y yo pudiéramos ir al Padre. Por eso Jesús es el camino para ir al Padre. Amén. Amén. Entonces ahora sí, con esa corta introducción, yo quiero invitarlo que vamos a 1 Corintios, ahora sí. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. O sea, tenemos que hablar de sabiduría, pero no la de este mundo, sino con la sabiduría de Dios. Versículo 7, escuche. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad.
sea, esa sabiduría para muchos de nosotros está escondida, para muchos de nosotros. Pero dice la Biblia que ha sido destinada para usted y para mí desde la eternidad. Desde antes que usted viniera, Dios ya tenía una sabiduría para usted. Amén. Versículo 8. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habían crucificado al Señor de la gloria. Versículo 9. Se puede hablar muchas cosas, pero no quiero centrarme en eso. Versículo 9. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. O sea, Dios tiene algo muy grande. La sabiduría de Dios es muy grande. Dios tiene preparado algo muy grande para usted y para mí. Amén. Versículo 10. Ahora bien, escuche esto, que aquí es donde viene lo bueno, que usted debe tomarlo en el nombre de Jesús. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto. O sea, ¿qué? O sea, todos esos planes gigantes que Dios tiene para nosotros. O sea, el diseño suyo, para qué es, el propósito suyo, la voluntad de Dios para su vida. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Dice la Biblia. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. O sea, por medio del Espíritu de Dios. Pues el Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios lo examina todo hasta las profundidades de Dios. O sea, Dios nos dio toda esa sabiduría a través del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios va y examina lo que hay en el corazón de Dios, saca lo que hay en el corazón de Dios y lo mete al corazón de nosotros. Bueno, yo sé que están entrando en calor. 11. En efecto, escuche esto, aquí donde está la clave. Si usted entiende esto, hermano, se puede ir ya. 11. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Está diciendo el Señor, el único que conoce los pensamientos suyos es el espíritu suyo que está en usted, el suyo. O sea, otro no sé, yo no sé qué piensa mi esposa, ni qué piensa Yerly, ni qué piensa Juan Gabriel, ni qué piensa Andrés, que se casa el viernes, no sé. Versículo 11, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Escuche esto, asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Sí? O sea, el único que conoce mis pensamientos fuera de Dios es el Espíritu mío. Y el único que conoce los pensamientos de Dios es el Espíritu de Dios. ¿Me está entendiendo? Y aquí es donde viene lo lindo, hermano. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. O sea, usted y yo tenemos la capacidad de conocer los pensamientos de Dios, la sabiduría de Dios, porque el Espíritu de Dios, que conoce lo que Él piensa, ha sido derramado en nosotros para recibir la revelación que hay en el corazón de Dios para usted y para mí. Amén. Versículo 13. Esto es precisamente de lo que hablamos, dice el apóstol Pablo. No con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. O sea, ¿qué está diciendo? Usted y yo debemos hablar. ¿Qué debemos hablar? Lo que el Espíritu de Dios nos revela que hay en el corazón de Dios. Eso es lo que debiéramos hablar. No tanta bobada que hablamos. Amén. Versículo 14. El que no tiene el Espíritu de Dios no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Por eso cuando alguien viene con un problema, ay, tengo un problema, no sé qué hacer, préstame 50,000 pesos, ore. Y dice, este más enloqueció, oración, toda oración, se enloqueció. No entiende. Y muchos a usted no le entienden. Para el mundo es locura, para nosotros es revelación, verdad. Yo sé, hay en mí lo que hay en el corazón de Dios. En usted debe estar lo que hay en el corazón de Dios, porque el Espíritu de Dios habita en usted. Somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Para eso es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. O sea, el que es espiritual
y alguien hace una palabra, yo sé si es verdad o no, porque el Espíritu de Dios está en mí y el Espíritu de Dios me revela la verdad que hay en el corazón de Dios. Entonces yo puedo saber lo que otro me dice, si es mentira o es verdad. Amén. Versículo 16. Dice la Biblia: ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Y le voy a explicar ahorita qué significa eso. O sea, ¿qué está hablando aquí Dios? ¿Qué nos está diciendo Dios? Dios en esta mañana lo que quiere es enseñarnos tres cosas que están aquí, que como cristianos usted y yo estamos llamados a hacer, que como cristianos usted y yo tenemos que tener en cuenta. O sea, no recibimos al Señor en nuestro corazón, para ser felices, para el arriendo, para estudiar, para la enfermedad, no, para algo mayor. Usted y yo lo recibimos. Si somos cristianos, si decimos ser cristianos, si decimos recibimos a Jesús, el Espíritu Santo mora en nosotros, usted tiene que tener en cuenta esas tres cositas que dice allí, todos esos versículos del 6 al 16. O sea, lo primero que tiene que tener en cuenta es que usted como cristiano, usted tiene que crecer y tiene que madurar. Usted no puede seguir igual. Usted no puede llevar 5, 10, 15, 20 años en el cristianismo igual. Usted tiene que crecer, usted tiene que madurar, usted tiene que empezar a hablar con sabiduría. Pero no con la sabiduría humana, no con la sabiduría de los hombres, no con la sabiduría de los líderes y gobernantes humanos. Porque el poder que da esa sabiduría humana tiende a desaparecer. Entonces usted como cristiano tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que empezar a hablar con sabiduría divina. Su manera de hablar tiene que cambiar, su manera de actuar tiene que cambiar, su manera de comportarse tiene que cambiar. Amén. Lo segundo que nos dice esa porción es que como cristianos, usted y yo tenemos que empezar a hablar con la sabiduría que proviene de Dios. No con la humana, no con la suya, sino con la que proviene de Dios. ¿Cuál es la sabiduría que proviene de Dios? La sabiduría que proviene de Dios son los planes secretos que solo Él sabe. Los planes secretos que Dios tiene para usted y que quiere revelárselos. Esa es la sabiduría de Dios. Esos planes, mire, dice la Biblia, están desde la eternidad. Cuando usted lee Salmo 139, dice: yo diseñé su vida, yo coloqué todo lo que iba a hacer, por qué iba a pasar, qué iba a hacer en su vida. Yo diseñé todo, no lo sé, Dios lo sabe. Entonces Dios a través del Espíritu Santo me va a revelar lo que hay en el corazón de Dios, el diseño que Él tiene para mí desde antes de la creación del mundo, para que yo lo conozca y yo empiece a orar no como yo quiero, sino como Él tiene diseñado que yo obre. Amén. Ahora, eso es muy lindo, mire, porque lo que Dios quiere es compartir la gloria de Él con nosotros. ¿Sí? Y lo tercero que Dios quiere enseñarnos, esa parte me parece lindísima, y la explicación que Él hace ahí, que dice que solo el espíritu del hombre conoce el pensamiento del hombre. Y así como solo el espíritu del hombre conoce el pensamiento del hombre, así solo el Espíritu de Dios conoce el pensamiento de Dios. Pero lo más lindo de todo es que dice la Biblia que a través de Jesús Dios envió el Espíritu de Dios a morar en nosotros. O sea, usted y yo somos escuche esto, usted y yo somos el templo del Espíritu de Dios. Y si usted y yo somos el templo del Espíritu de Dios, quiere decir que lo que hace el Espíritu Santo es ir al corazón de Dios, mirar la sabiduría que hay en el corazón de Dios, mirar el diseño que hay en el corazón de Dios para usted y extraerla del corazón de Dios y depositarla en su vida. O sea, escuche esto, si yo soy el templo del Espíritu Santo, escuche esto, yo soy el templo de la sabiduría de Dios. Si yo soy el templo de la sabiduría de Dios, mi manera de hablar tiene que ser diferente, no puedo hablar igual.
No puedo hablar en derrota, no puedo hablar en tristeza, no puedo hablar en soledad. Porque lo que Dios quiere revelarnos, mire, es que como pecamos, nos apartamos de Dios. Yo ando por un lado, Dios por otro lado. Yo ando en los caminos míos y Dios tiene un diseño para mí. Entonces, a través de la bondad, a través del amor de Dios, Dios nos quiere revelar las grandes cosas que Él ya hizo por usted y por mí. Él ya envió a Jesús para que muriera por usted y por mí. Él ya envió a Jesús para que usted pudiera llegar al Padre, conocerlo como Padre y tener una relación con su Padre. Él ya lo envió. Entonces lo que Él quiere cuando nos dice esto, cuando el apóstol Pablo lo está explicando, es que en nuestro corazón está el Espíritu Santo. Y si en nuestro corazón está el Espíritu Santo, yo puedo conocer lo que hay en el corazón de Dios para mí. Yo puedo conocer el amor, la bondad, la grandeza de Dios, de lo que Él ya hizo. Escuche, lo que Él ya hizo para que usted y yo seamos libres, para que usted y yo disfrutemos de una vida abundante, para que usted y yo no caminemos en temor, para que usted y yo no caminemos en derrota. Por su amor y por su bondad, Él ya hizo lo que tenía que hacer para que usted y yo fuéramos libres. Pero hoy no caminamos en esa libertad porque no hemos conocido lo que Dios hizo. Pero hoy podemos conocerlo. Dios en su grandeza hizo cosas gigantes para que usted viviera bien, feliz, tranquilo, confiado, sereno, para que no viviera mal, para que no sintiera que su vida se acabó, que se acabaron las oportunidades. No, Dios ya hizo cosas grandes, gigantes, ya las hizo. Y Él, a través del Espíritu Santo de Él, se las quiere revelar a usted, para que usted las pueda conocer y para que usted se pueda levantar y usted pueda creer que sí hay esperanza, creer que sí hay una oportunidad, creer que sí hay un propósito de Dios para usted. Y el propósito de Dios para usted es una vida abundante. Amén. Eso es lo que está diciendo esos versículos. Amén. Y me impacta tenaz como termina. Mire lo que dice el versículo 16. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? O sea, ¿quién ha conocido lo que hay en el pensamiento de Dios para que Dios me pueda instruir a mí? ¿Quién la ha conocido? Está preguntando ahí. Y dice, nosotros, dice el apóstol Pablo, nosotros, porque en usted y en mí está el Espíritu de Dios. Nosotros, porque en usted y en mí está el Espíritu de Dios. Así usted no crea, el Espíritu de Dios está en usted y en mí. O sea, ¿quién conoce la mente de Dios? ¿Quién la conoce para que Él me instruya? Nosotros. ¿Por qué? Porque en nosotros está el Espíritu de Dios. Y mire lo que dice. Por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tengo la mente de Cristo? Porque en mí está el Espíritu de Dios. Y como en mí está el Espíritu de Dios, yo sé a qué Dios mandó a Jesús al mundo. ¿Qué quiso hacer Jesús? Entonces tengo la mente de Cristo. Usted y yo tenemos la mente de Cristo porque el Espíritu de Dios mora en mi vida. Y Él me revela, y Él me dice, y en su amor y su bondad me dice cuál es el diseño tuyo, cuál es la voluntad tuya para Él, cuál es el propósito tuyo, qué vino a hacer Jesús especialmente para tu vida y para mi vida. O sea, que el que quiera vivir mal es porque quiere. Porque según lo que dice la palabra, tenemos la mente de Cristo. Según lo que dice la palabra, Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para que usted fuera libre. Según lo que dice la palabra, dice que solo me puede instruir Dios. ¿Y quién me puede ¿y a quiénes puede instruir Dios? A los que tienen el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios en mi vida me revela lo que hay en el corazón de Dios. Como a mí me revela lo que hay en el corazón de Dios, igual que a Jesús, Dios le reveló lo que hay en el corazón de Dios a Jesús, y por eso Él podía hacer las señales que hizo. Por eso usted y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Amén o no? ¿Cómo se sienten hasta ahí? Para empezar a predicar ahora sí.
No lo he dado porque todavía no es el momento. Vamos a Jeremías 9, 23, 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni en el rico se alaben sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová. O sea, usted puede entender, usted puede conocer a Dios, porque el Espíritu que escudriña lo que hay en el corazón de Dios está en usted. Y como el Espíritu que escudriña el corazón de Dios está en usted, usted puede conocer, el Espíritu Santo le puede revelar lo que hay en el corazón de Dios para su vida, para que usted se alabe. Se alabe. Conozco a Dios, conozco al Señor, sé lo que Él quiere. Ahora sí, alábese por eso, ahora sí, gloríese en eso. No es que no, que compré un carro, que soy el gerente de tal parte, que me gano tanto. Eso no. O sea, alábese, gloríese de conocer a Dios. Es lo que está diciendo aquí: que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, lo que usted tiene que entender en esta mañana es que si usted tiene en cuenta esas tres cositas que le compartí ahí, usted empieza a entender y empieza a conocer lo que hay en el corazón de Dios. Escuche. Y si usted entiende y conoce lo que hay en el corazón de Dios, su caminar en esta tierra va a ser diferente. Amén. Entonces, por eso ahora sí la palabra de hoy, para empezar el mensaje, la palabra de hoy se llama caminando diferente. O sea, todo eso para que usted entienda que la palabra de hoy se llama caminando diferente. Usted está diseñado por Dios, escuche, para caminar diferente a como está caminando ahora. Bueno, voy a volver a repetir. No sé si el sonido está bueno o no. ¿Me oyen? Usted está diseñado por Dios para caminar diferente a como está caminando ahora. Ah, ya usted entiende a la segunda, ya entendí. Ya estoy entendiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el corazón de Dios para usted y para mí solo lo conoce Él, Dios, no yo, ¿sí? Pero el Espíritu de Dios que está en Dios conoce todo lo que hay en el corazón de Dios para usted y para mí. Y por la obra de Jesús, ese Espíritu que es de Dios, que solo conoce lo que hay en el corazón de Él para usted y para mí, hoy mora en mí. Segunda, por eso el Espíritu de Dios que conoce todo lo que hay en el corazón de Dios para usted y para mí, hoy mora en mí. Entonces, si hoy mora en mí, quiere decir que en la intimidad con el Espíritu Santo le va a revelar a usted cuál es el diseño, la voluntad y el propósito que Dios tiene para su vida. Segunda. O sea que si usted tiene intimidad con el Espíritu Santo le va a revelar a usted lo que hay en el corazón de Dios para su vida. Que solo el Espíritu de Él lo conoce. Pero el Espíritu de Él vive en usted. O sea, usted sí puede saber qué tiene Dios preparado para usted. Usted sí puede saber cuál fue la obra de la cruz para usted. Porque entendí que no es igual para todo el mundo. Porque no todos tenemos las mismas ataduras. No todos estamos esclavizados de lo mismo. O sea, Jesús hizo algo especial para mí. Algo especial para mí. Por eso es tan difícil entender la obra de la cruz, porque uno cree que no, lo hizo para todos. No, algo especial, esa atadura suya, eso que usted no ha podido dejar, eso que lo tiene lleno de miedo, eso que no le deja decidir, eso que lo asusta, específicamente Jesús murió por eso suyo, por eso específico suyo, por eso murió Jesús, para que usted fuera libre de eso. Otro tiene otra atadura, otro tiene otra atadura, otro tiene otra atadura, para cada cosa Jesús murió. Entonces el Espíritu Santo sí sabe cuál es mi problema, porque dice que Él escudriña mi corazón. O sea, el Espíritu Santo me revela específicamente a mí por qué Jesús murió para mí. O
sea, ¿qué hizo Jesús por mí en la cruz? Segunda. No, es muy difícil de entender. Hermano, yo me lleno de alegría cuando me doy cuenta de que por eso que yo veo imposible, eso que yo creo que nadie puede solucionar, eso que yo creo que no voy a salir, eso que yo creo que me está atando, que me está llenando de miedo, que me hace sentir temeroso, que no sé qué, por eso Jesús murió, para liberarme de eso, a mí. O sea, por el amor de Cristo a mí, a mi vida, a mí, diga a mí. Jesús murió para quitarte ese susto tuyo, el que tenés allí, esa atadura tuya, esa que tenés allí, eso que te esclaviza a vos, que no crees que puedes dejar. Jesús murió para que seas libre de eso. Amén. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿qué tengo que tener en cuenta yo para entender y conocer a Dios nuestro Padre? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Entonces así empezamos a predicar. Primero que tiene que tener en cuenta. Amén. Lo primero que usted tiene que tener en cuenta, escuche, para entender y conocer a Dios, para que su caminar sea diferente. Lo primero que tiene que tener en cuenta está en el versículo 9 del capítulo 1 del capítulo 1 de 1 Corintios capítulo 2, perdón. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. O sea, lo primero que usted tiene que tener en cuenta para conocer y entender a Dios como nuestro Padre y caminar diferente, está en el versículo 9, mire lo que dice, lo primero que dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana lo ha concebido, lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. O sea, lo primero que tiene que tener en cuenta usted es que para poder conocer y entender a Dios, para poder conocer y entender y conocer y ser revelado a su vida, qué fue lo grande y lo precioso y lo divino que Jesús hizo por usted, lo primero que tiene que tener en cuenta es que esa revelación no es humana. Si usted en su fuerza no lo va a entender. Una persona que no conozca de Dios, que no tenga relación con Dios, nunca se lo va a poder explicar. Por más que usted quiera entenderlo, por más que usted lea la Biblia, si usted no se conecta al Espíritu Santo, nunca va a poder entenderlo, porque dice la Biblia, esa revelación es humana. Ningún ojo de la mente carnal lo ha visto. Ningún oído de sabiduría humana lo ha escuchado. No ha subido al corazón de ningún hombre, a no ser porque el Espíritu Santo se lo revele. O sea, usted no puede escuchar la sabiduría humana. Usted puede leer libros de superación, de motivación, de lo que quiera leer, y usted nunca va a poder entender, porque la revelación no es humana. Tiene que entender eso, o sea, ubíquese hoy. Puede ir donde el psicólogo, donde el psiquiatra, donde el motivador, donde el superlíder, en el libro del poder de la mente subconsciente, piense y hágase rico, ¿no? Una cantidad de libros que hay. Y usted nunca lo va a poder entender, porque la revelación no es humana. Amén. Eso es lo primero que usted tiene que entender. O sea, usted necesita conectarse al Espíritu Santo, necesita buscar a Dios, necesita buscar su presencia, necesita conocer a Jesús, necesita coger el camino para llegar al Padre, necesita que el Espíritu Santo habite en usted, que sea activado en usted, para usted empezar a entender qué es lo grande y lo específico que Dios hizo por usted, por amor, y lo hizo desde antes de que usted naciera. O sea, usted estaba destinado por Dios para nacer libre. Pero hoy no somos libres, vivimos llenos de miedo, llenos de temor. Hoy Dios nos dice que dejemos algo y nos asustamos. ¿Cómo así? No podemos, ¿cómo voy a dejar de hacer esto? ¿Cómo? No, porque no lo entendemos con el razonamiento humano. Dios tiene un diseño específico y especial para mí. Mire, para mí fue muy difícil, porque el anhelo que uno tiene en el corazón es que sus hijos estudien, ¿sí o no? Y yo siempre en el aire, mi hija, tienes que estudiar, y a uno desde pequeñito le meten eso, que estudie para que sea alguien en la vida, estudie para que sea un esclavo bien culturizado. Eso es lo que le dicen a uno, porque uno se gradúa y es profesional, pero sigue esclavizado.
Entonces lo que le están diciendo, no estudio para que usted sea un esclavo culto. ¿Sí? Y yo empecé con eso mismo a mi casa. Y empecé con mi hija y estudie y entre y no se preocupe y yo le pago el semestre y yo le busco el profesor y yo le compro lo que necesite y tan y empezó ella primero, segundo, tercero, cuarto, pasó a quinto y tuvo un encuentro con Jesús. Y ya le ha pagado el semestre en la universidad. Cuando me dice, papá, yo sí, mi hija, Dios me habló. Yo, qué bien. ¿Y qué le digo? Que no estudio. Yo, ¿qué? Que no estudie, mija. ¿Cómo así? Sí. Mija, yo ya pagué el semestre. No sé. Pero me dijo que no estudie. Yo, mija, pero imposible. ¿Cómo? Que no estudie y usted después de qué va a depender de Dios. Él me da la fuerza, Él me da la fortaleza, Él me da la visión. Y es verdad. Yo me quedaba impactado. Yo conozco a Robert hace rato. Yo, este man, ¿quién le enseñó eso? Mire, ¿quién le enseñó eso? ¿Dónde aprendió él eso? ¿No estudió eso? Pero mire la habilidad. O sea, Dios sí tiene cosas grandes. Y yo le dije, mira, ¿cómo así? Y entonces, el otro semestre me dijo, no sé, cuando Dios me diga. Porque yo, ¿y qué te dijo Dios? Que me quería para Él. Que Él quería instruirme, que Él quería capacitarme, que Él quería llenarme de Él para que yo entendiera los planes que Dios específicamente tiene para mí y yo pueda obrar de acuerdo a la voluntad y el propósito de Dios, porque Él me dijo que Él avala y respalda su palabra, y si yo obedezco lo que Él me dice a mí, es como si Dios abriera caminos para que yo caminara en libertad. Ya. No entendía, ¿no? Me fui para la universidad, le dije a las directivas eso, hice una carta que me devolvieran, para que me devolvieran la matrícula, y cuando me la devolvieron entendí. Me devolvió la matrícula, gloria a Dios. Yo, qué bien, mija, con 6 millones en el bolsillo. Ya entiendo, Dios dijo que no estudias para bendecirme a mí, no. Mire, y eso es lo que Dios quiere. O sea, ella se lo cuenta a las amigas que no conocen de Dios y dice, ay, se enloqueció. ¿Cómo se te ocurre si la vocación es lo último? Nadie entiende, es locura. Mire, personalmente a mí 3 años. Yo cerré la empresa el 31 de diciembre de 2013. Llevaba 3 años Dios hablándome, ciérrela y sírvame. Y uno, el razonamiento, pero ¿cómo? Si la iglesia no me va a dar para sostenerme, escasamente se recoge para sostener la iglesia. Es que no lo sostiene la iglesia, lo sostengo yo. Ciérrela. Y yo no quería, hasta que entendí. Porque empezó a cerrarme las puertas. Empecé a perder plata, y bastante. Hasta que un día le dije, Señor, ¿qué hago? Mira, me dice, ya te dije. Y cerré la empresa el 31 de diciembre de 2013. Me dolió, hermano, lloré como nunca. Es increíble que Dios me haga esto. Pero nunca, mire, he disfrutado tan bacano, tan chévere la vida como desde el 2013 para acá. Nunca la he disfrutado tanto. Nunca he disfrutado de tanta comodidad, de tanta tranquilidad, de tanta paz como ahora. Aún que yo cerré la empresa el 31 de diciembre de 2013 y mi hijo se accidentó y murió el 1 de marzo, a los 2 meses. Y aún así, los mejores tiempos son estos, ¿no, mija? Los mejores tiempos de nuestras vidas, con mi esposa, con mi hija, los mejores tiempos son estos. Porque Dios respalda es su palabra. Por eso usted nunca lo va a entender con su razonamiento, nunca lo va a entender. Increíble, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo que no estudie? ¿Cómo que me retire? ¿Cómo que deje? ¿Cómo? No va a entender, porque eso no es humano, eso es divino. ¿Amén? O sea, eso es lo primero. Lo segundo, está en el versículo 10, ahí mismo en el capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 10 dice, ahora bien, ¿sí está leyendo conmigo? Ahora bien, ¿qué dice? Dios nos ha, ¿qué? Revelado. O sea, lo segundo que usted tiene que tener en cuenta,
que para usted poder conocer y entender a Dios y conocer las grandes cosas que Él ya hizo por usted para que usted sea libre, es que usted solo lo va a poder entender por revelación divina. Usted solo lo va a poder entender por revelación divina. O sea, solo a través del Espíritu Santo podemos recibir la revelación de las grandes cosas que Dios, escuche, las grandes cosas que Dios ya hizo para que usted y yo fuéramos libres. Ay, Dios, voy a tocar un rato. Solo por revelación divina, solo por la revelación del Espíritu Santo, usted y yo vamos a entender las grandes cosas que por amor, por bondad, por misericordia, Dios ya hizo desde antes de los tiempos para que usted y yo fuéramos libres. Dios ya las hizo. O sea, usted vive esclavo porque quiere, porque le gustó vivir esclavo. Bacano, un esclavo bien culto, bien chévere. Pero Dios dice, nos las revela. O sea, la revelación tiene que ser divina. ¿Amén? Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. O sea, el apóstol Pablo se aterra de la profundidad que hay en la sabiduría de Dios. Dice, oh, qué profundidad que hay en la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Mire, ahí hay dos palabritas raras, insondable e inescrutable. Esa palabra insondable e inescrutable significan lo mismo, que uno no lo puede entender y que uno no lo puede averiguar en la sabiduría humana. Nunca va a poder entenderlo. O sea, usted nunca va a entender los juicios de Dios y usted nunca va a entender los caminos de Dios en la sabiduría humana, porque la sabiduría de Dios es muy grande, demasiado grande para que una mente humana lo pueda concebir. Por eso Él dice, sus caminos no son mis caminos, ni sus pensamientos son mis pensamientos. Escuche, así dice, como está de lejos el cielo y la tierra. ¿A qué distancia está el cielo y la tierra? ¿A qué distancia? Infinita. O sea, usted no puede entender esa distancia. Dice, así son los pensamientos que tengo para usted y así son los caminos que tengo para usted. Usted nunca los va a poder entender en su sabiduría humana. Nunca los podrá entender, porque son demasiado grandes. El diseño que Dios tiene para su vida, el propósito que Dios tiene para su vida es demasiado grande para que usted lo pueda entender. Usted necesita el Espíritu de Dios en su vida para que usted lo entienda. ¿Cómo será de grande que te dice, retírate del trabajo? No quiero que nada te vaya a distraer porque voy a trabajar directamente contigo y te voy a mostrar directamente todo lo que tengo para vos. No te distraigas con nada. Mírame, retírate de trabajo, retírate de estudiar, cerrá la empresa. No lo entiendo. En mi razonamiento humano no lo entiendo. Por eso necesito que el Espíritu Santo me revele qué es eso tan grande que Dios tiene, que me hizo cerrar la empresa, que se llevó a mi hijo para hacerme entender que tiene cosas gigantes para mi vida, para mi casa, para mi esposa, para mi hija, y que hoy yo ya lo estoy viendo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces por eso dice, cuán insondables son tus juicios. Ya las decisiones de Dios no las entiende. Usted le puede preguntar al que quiera y usted nunca va a entender la decisión de Dios. Cuán inescrutables son sus caminos, o sea, el proceder de Dios. Usted nunca va a entender el proceder de Dios. Usted nunca va a entender las decisiones de Dios en su razonamiento humano. Nunca los va a entender. Eso solo es divino, porque es tan grande lo que tiene para usted que su mente no lo puede procesar. Entonces usted necesita tener la mente de Jesús. Y dice la Biblia, y yo la tengo porque el Espíritu de Dios está en mí. Por eso Gálatas 1:2 el apóstol Pablo dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, por revelación de Jesús. Estamos viviendo a un nivel
mucho, mucho más bajo del que Dios quiere que vivamos. Estamos casi que viviendo a un nivel de mediocridad y muchos están felices ahí. Y Dios te habla y Dios te dice, tienes que hacer esto, y nunca lo vas a entender en tu mente. Y así lo consulte con su mejor amigo, con su mejor amiga, te van a decir loco o loca, porque eso es espiritual. Solo el Espíritu Santo te lo puede revelar. Amén. Amén. Ahora, ¿qué me debe ser revelado entonces? Si está hablando de esas cosas gigantes, ¿qué me debe ser revelado? Mire el versículo 2 del mismo 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Así ponémelo acá. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Mire, escuche. Me propuse, dice el apóstol Pablo, me propuse. Más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, de nada. O sea, entendí por qué Dios me dijo, no estudies, no trabajes, cerrar la empresa, deja esa relación, toma esto, haz esto. Entendí, está diciendo el apóstol Pablo. Lo entendí. Por eso dice, entonces como yo entendí, sé que Él me llamó y sé que Él va a tener una relación personal conmigo y sé que Él me va a mostrar algo grande. Entonces yo me propuse, ¿qué se propuso el apóstol Pablo? Dice, me propuse más bien estando entre ustedes no saber de cosa alguna, nada, no sé nada, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Porque la grandeza de Dios está en Jesús. Amén. O sea, ¿qué es lo grande que Dios me quiere revelar? ¿Qué fue lo que Jesús y la crucifixión de Jesús hizo específicamente para mí? Porque uno dice, no, vino a salvar el mundo, no, vino a transformarme, sí, pero ¿qué hizo por vos? Y como usted y yo no sabemos qué hizo por nosotros, pues que seguimos así. Pecamos con esa facilidad, mentimos con esa facilidad, caemos con esa facilidad, porque usted todavía no ha entendido qué fue lo específico que Jesús hizo por usted. Por eso el apóstol Pablo dice, no me propongo nada, no quiero conocer nada, no quiero saber nada. Yo quiero saber exactamente, quiero meterme, quiero orar, quiero pedir al Espíritu Santo. Y me meto con él y digo, Espíritu Santo, muéstrame, dirígeme, muéstrame. ¿Qué específico hizo Jesús y su crucifixión por mí? ¿Qué hizo? Y eso es lo que usted tiene que hacer. Usted que vive miedoso, usted que vive angustiado, usted que vive desesperado, usted que mantiene esperando que todo el mundo le hable o le diga, busque en la intimidad qué específicamente hizo Jesús por usted, hizo Jesús en la cruz por usted. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Amén. Vamos a Hebreos 9, 24 al 26. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios. ¿En favor de quién? Diga, mío. Suyo, hermano. Por ese problema suyo, por ese miedo suyo, por esa dificultad suya, Jesús entró al santuario verdadero. Entró para presentarse delante de Dios en favor suyo, de ese problema suyo. Mira a este, a Pedro, a Juan, a Luis, a Antonio, a este, el problema que tiene a este. Versículo 25. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Usted entiende eso? 26. Si así fuera, Cristo había tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio del mismo. O sea, Él se presentó a favor suyo, entregó su vida, se sacrificó una sola vez, porque sacrificándose una sola vez y usted entendiéndolo por revelación divina, usted no le queda otra opción que cambiar. Pero tiene que entender para qué. No dice en favor de todos, dice en favor suyo. Yo morí por usted, específicamente por usted, por esa necesidad suya, por ese dolor suyo, por ese miedo suyo, por ese temor suyo. Por eso yo morí una sola vez y para siempre, porque yo muriendo, yo quito todo lo que no te deja hacer, lo quito, lo llevo a la cruz y muero para que usted sea libre. Usted. 28. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Escuche. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno,
sino para traer salvación. O sea, Él vuelve otra vez por usted y por mí. Vuelve otra vez por usted para recogerlo y dice, ahora sí, papito, camine para el cielo conmigo. Amén. O sea, sí hay que entender que Jesús murió por su pecado y resucitó para su justificación y volverá por su salvación. Por eso es el camino, no la meta. Amén. Vuelvo otra vez a 1 Corintios, versículo 10. Y mire lo que dice al final del versículo 10. Pues el Espíritu lo examina todo hasta la profundidad de Dios. O sea, el Espíritu Santo va a extraer, escuche esto, va a sacar todo lo que hay en el corazón de Dios específicamente para usted y lo va a poner en su corazón para que usted lo entienda. Amén. Mire lo que dice el versículo 11. Dice, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Pero como el Espíritu de Dios está en usted, usted sí debe saber qué hay en el corazón de Dios específicamente para usted. ¿Amén o no? Ahora, hay otras cositas ahí. Dice, ¿cuál es la revelación de Cristo el crucificado? Sí, las voy a nombrar nomás. No hay tiempo de pronto leerles y explicarla, pero anótela allí. 1 Corintios capítulo 12, del versículo 8 al versículo 11. 1 Corintios, o sea, ¿cuál es la revelación que Dios quiere traer a su vida? En el capítulo 12 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, del versículo 8 al 11, habla de todos los dones que el Espíritu Santo traerá a su vida. Don de ciencia, don de fe, palabra de ley, palabra de sabiduría, don de milagros, don de sanidad, don de lenguas, de interpretación de lenguas, todo lo que ha traído, que estaban ¿en dónde? En Jesús. Por eso Jesús podía saber lo que la gente pensaba, porque tenía el discernimiento espiritual, porque el Espíritu del Padre estaba en él. Por eso Jesús podía decirle, sánate, y se sanaba, porque tenía el don de sanidad. Por eso Jesús decía, te pasa esto, vuelve y ya estás sano, y pasaba, porque tenía el don de ciencia, el don de profecía, tenía todos los dones. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo era, escuche, el que ministraba los dones de Dios, del Padre en Jesús. Él era el que los ministraba. Por eso Jesús dice, el que hace la obra no soy yo, es el Padre que vive en mí, es Él el que hace la obra. Y como Él es el que hace la obra, es el Espíritu Santo el que administraba esos dones que habían en Jesús del Padre, era el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es esa revelación que usted y yo los podemos tener? Porque el mismo Espíritu que ministraba los dones del Padre en Jesús es el mismo Espíritu que habita en mí y que va a ministrar los dones de Dios, el Padre, en mí. ¿Sí entendió o no entendió? O sea, ¿qué tiene que ser revelado? Eso, que el poder que había en Jesús debe ser el mismo poder que obra en mí. Porque el Espíritu Santo que estaba en Jesús, que ministraban los dones que estaban en el Padre, es el mismo Espíritu que obra en mí, que ministra los dones del Padre en mi vida. Por eso Jesús dijo, en mi nombre mayores cosas que las que yo hice ustedes harán. Yo solo estuve 3 años ministrando, ustedes van a estar toda la vida ministrando. O sea, ustedes harán aún mayores cosas que las que yo hice, porque el Espíritu Santo que obra en mí, que coloca los dones del Padre en mí, que ministra los dones del Padre en mí, es el mismo Espíritu Santo que obra en ustedes y que ministra los dones del Espíritu Santo en ustedes, para que en ustedes haya poder de Dios. Amén. Esa es la revelación que tiene que recibir usted. Amén. En Juan, lo segundo, en Juan capítulo 16, versículo 13 y versículo 14, dice, no lo voy a leer por el tiempo, pero dice que vendrá el Espíritu de verdad a nuestras vidas y nos enseñará todas las cosas que han de venir, lo que ha de pasar, que quitará de lo de Jesús y lo pondrá en mí, que me enseñará todo. ¿Qué es ese todo? Me enseñará la voluntad
de Dios para mí, el propósito de Dios para mí. Por eso cuando Jesús estaba en Getsemaní, sintió miedo, se puso a orar, el Espíritu Santo vino sobre él con fuerza, con autoridad y con poder. Y cuando el Espíritu Santo vino con fuerza y autoridad y poder, entendió que él tenía que hacer el propósito y la voluntad de Dios. No se puso a decirle, no Señor, pero no me quite el trabajo, pero no me quite el estudio, pero no me quite el ministerio. Digo, no Señor, ya entendí, tengo que ir y tengo que morir por estos hijos tuyos. Entonces yo hoy me paro y hoy hago tu voluntad y no mi voluntad. No. El Espíritu Santo que mora en usted te va a mostrar cuál es la revelación del propósito y la voluntad que Dios tiene en el corazón de él para usted, para que usted la haga. Eso es lo que usted necesita conocer de Jesús y del crucificado. Y lo tercero está en Juan 20, 22. Juan 20, 22 dice, como no entendían todo lo que él le decía, dice que sopló sobre ellos y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Entonces, lo que está diciendo cuando dice que sopló sobre ustedes y les dijo, recibí el Espíritu Santo, lo que le está diciendo, escuche esto, la misma revelación que Jesús recibió, ustedes la van a recibir. Ustedes y yo vamos a recibirla, porque el Espíritu que estaba en Jesús es el mismo Espíritu que sopló para que entrara a mi vida. O sea, tenemos un maestro increíble, Jesús. O sea, que usted tiene que entender que usted no puede vivir en la miseria espiritual en que vive. ¿Cuál es la miseria espiritual? Conocer la letra de la palabra y no conocer el poder de la palabra. Esa es la miseria. Que muchos la leen, todo lo puedo en Cristo, soy nueva criatura. Conocemos la letra, pero tenemos una miseria. Porque conocemos la letra, no conocemos el poder que hay en la letra. O sea, ya no hay excusa, porque el Espíritu Santo está en mi vida para revelarte ese poder. Amén. Lo tercero, y lo dejamos ahí, no lo vamos a explicar, es ¿qué debo hacer yo con esa revelación? Pero ya dejémoslo ahí. De pronto Dios no quiere que expliquemos ese punto porque no hay tiempo. O sea, eran 3 puntos, nomás dijimos esos 2, no importa. De pronto Dios no quiere que digamos esos 3 puntos, solo esos 2. Esto es lo primero que usted tiene que entender hoy, usted que está aquí. Es que lo que Dios tiene en el corazón, escuche, lo que Dios tiene en el corazón, solo lo conoce el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios habita en usted. Y como el Espíritu de Dios habita en usted, usted está en la capacidad divina de entender lo que hay en el Espíritu de Dios para su vida. Que esa es una revelación que no es humana, que es divina, que solo la hace el Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que tiene que ser revelado? A Jesús y el crucificado. Qué específico hizo Jesús en usted. ¿Por qué le dice lo que le dice? ¿Por qué le dice que deje lo que tiene que dejar? ¿Por qué? Porque Él quiere, escuche, Él quiere revelarse a su vida para mostrarle el propósito gigante que tiene con usted, porque te ama de una manera tan grande, tan poderosa, que te está viendo y te está diciendo, no estás viviendo en la dimensión que yo quiero que vivas, estás entretenida con esto y esto, pero yo como tu padre, porque yo soy tu padre, no me has conocido como tu padre, pero yo como tu padre, yo te quiero revelar, yo te quiero mostrar, yo te quiero instruir para que entendas que lo que estás haciendo es el 1% y yo quiero que hagas el 100%. Entonces quito esto, deje esto, para que tengas una relación conmigo, para poder revelarte la grandeza de lo que yo voy a hacer con tu vida. A muchos nos da susto. Cuando yo entendí esto, yo dije, Señor, gracias, porque no me estás quitando la empresa. Gracias. Muchos me dijeron, y tan bobo este man, ¿cómo va a cerrar la empresa? ¿Y de qué vas a vivir? Muchos me dijeron.
Pero yo entendí que Dios no me iba a quitar la empresa, que lo que Dios quería era llevarme a un nivel de vida mucho mayor, mucho más grande del que estaba viviendo. Porque me ama. Amén. Por eso quiere desatar los dones de Dios. Por eso quiere enseñarte, por eso te quiere instruir. En el tercer punto estaba lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Y es que cuando hablemos de eso, que no sea una sabiduría humana. ¿Cuál es la sabiduría humana? No, y Dios puede salvar tu vida, y Dios te puede sanar, y Dios puede darte la plata que necesitas. No, es con una sabiduría divina, con el poder de Dios. Usted no le diga, Dios te puede sanar. No, voy a orar por vos para que seas sano en el nombre de Jesús. Usted ora y sana en el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios quiere que usted haga. Que usted se dé cuenta que Dios te equipó, que Dios quiere que hagas cosas grandes. Que no quiere que diga a la gente, Dios te puede sanar. No, Dios te va a devolver. Que yo voy a orar por vos y Dios te va a devolver. Y usted ora por esa persona y el poder de Dios va a venir y va a ser sana, va a ser restaurada, va a ser cambiada. Ese es el poder. Por eso usted en su hogar de luz, usted nunca se puede presentar con una palabra suya. Usted tiene que presentarse con una palabra que nazca en el secreto de Dios. Porque es solo la palabra que nace en el secreto de Dios que va a tener el poder de quitar una enfermedad, de sanar una enfermedad, de quitar una miseria, de romper una ruina, de restaurar un hogar. Porque en el hogar de luz tenemos que ver eso, en la iglesia tenemos que ver eso. Aquí tenemos que ver los hogares restaurados, aquí tenemos que ver la gente prosperada. La pobreza no puede estar en este lugar, la miseria no puede estar aquí, la enfermedad no puede estar aquí, porque el poder de Dios se tiene que manifestar. Porque yo he decidido seguirlo a Él y he decidido conocer a través del Espíritu Santo qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Por eso su caminar tiene que ser distinto. Por eso tiene que caminar diferente. Somos hijos de rey, ¿cierto? Pero caminamos como hijos de pordioseros. Cuando va para la iglesia, a ver qué pasa hoy. Si usted es consciente que es hijo del rey, por lo menos saque pecho y cola. Amén. ¿No? Cola no, dice mi esposa. ¿Qué dice Anita? Anita dice que cola también. Yo le invito, hermano, a que se ponga de pie.